Juan Manuel de Rosas fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 1829 tras haber derrotado al general Lavalle, y su influencia en la historia argentina fue tal que todo su gobierno se denomina como la época de Rosas. Él gobernó en dos periodos, el primero en el año 1829 al 32 y el segundo gobierno de 1835 al 1852. Él pudo gobernar tanto tiempo debido a que tenía el apoyo de los tres sectores de la sociedad, los altos, ya sea los políticos, la gente rica de la ciudad, los sectores medios como comerciantes, artesanos, gente común, y los sectores bajos, que eran esclavos o la gente muy pobre. Todos querían al general Rosas. Y él gobernó con lo que se daría como las facultades extraordinarias. O sea que él era gobernador de Buenos Aires, ya tenía el poder ejecutivo. Con las facultades extraordinarias tenía el poder judicial. Él podía él era el restaurador de leyes y de instituciones, ya tenía el poder legislativo y era brigadier general, conseguido después del título conseguido después de la batalla contra el general Lavalle, y él obtenía el poder militar. Las facultades extraordinarias también le daban la capacidad de aprobar las leyes que él quisiera con o sin representantes. Y durante su gobierno hubo un conflicto armado entre las provincias. Se enfrentaron la Liga Unitaria y el Pacto Federal. Ambas eran alianzas de políticos militares. El Pacto Federal se fue creado en 1831 como respuesta a la creación de la Liga Unitaria en el año 1830. Los jefes militares de la Liga Unitaria fue José María Paz, y el Pacto Federal, Juan Manuel de Rosas. En el final, el Pacto Federal se impuso ante la Liga Unitaria debido a que tenía mejor economía y un mejor ejército que la Liga Unitaria. Periodo de interregno. El periodo de interregno duró desde el año 1832 al año 1835. En el año 1832 fue electo Juan Ramos Balcarce, luego de que Rosas rechazó el poder porque la legislatura porteña no le iba a conceder las facultades extraordinarias, ya que lo veían innecesario y querían respetar la legalidad. Luego del mandato de Balcarce, fue reemplazado por Viamonte y meses después, cuando llegó Rosas a Buenos Aires, Viamonte se vio obligado a renunciar y asumió el poder Manuel Massa, que era amigo de Rosas. En la campaña del desierto tuvo influencia por los indios que estaban en la Pampa y por la carne argentina robada y vendida en Chile, que perjudicaba y preocupaba a los hacendados. En la campaña del desierto participaron las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba, y ocurrió en el año 1833. Hubo dos columnas, la columna oeste y la columna este. La columna oeste estaba al mando de José Félix Aldao, que derrotaron al cacique Yanquetruz, y la columna este estaba al mando de Rosas, que derrotaron a los caciques más importantes y firmaron un tratado de paz con los caciques menores. Hubo consecuencias positivas y consecuencias negativas. Las consecuencias positivas fueron que Rosas se ganó la confianza de las provincias involucradas y del pueblo. Las consecuencias negativas fueron que al firmar el tratado de paz con las tribus, tuvieron que mandarle un suministro anual de recursos y esos transformaron a las tribus en parásitos. Dentro del Partido Federal había dos posturas: los cismáticos o lomos negros, que apoyaban a Balcarce, que eran de orientación liberal, constitucional y popular. Y el otro bando eran los apostólicos, de orientación conservadora rosista, contraria a la tolerancia religiosa. El enfrentamiento se canalizó principalmente en la prensa, donde hubo dos divisiones, los opositores y los oficialistas. Encarnación Escurra, esposa y consejera de Rosas, formó un grupo político en apoyo a su marido llamado la Sociedad Popular Restauradora, que estaba integrada por las familias de clase media de la ciudad y por las familias de clase humilde. Segundo gobierno de Rosas de 1835 a 1852. Lo que pasó en ese gobierno fue que Rosas volvió al gobierno
con nuevas ideas y porque realmente el gobierno lo necesitaba. Rosas sostenía que una nación, para organizarse constitucionalmente, necesitaba primero organizar constitucionalmente todas sus provincias o estados independientes. Bueno, y muchos se preguntan por qué volvió Rosas al poder. Rosas volvió al poder tras el fallecimiento de Quiroga y la renuncia de Massa. Entonces los legisladores necesitaban una persona que tuviera poderío militar, presencia y una mano dura. Y qué mejor persona que Juan Manuel de Rosas para cumplir con todos esos requisitos. Y entonces en el momento que Rosas asume su poder, le entregan el título de brigadier general. Bueno, Rosas consideró la armonía a través de la suma de poder público. Y entre tanto de sus accionarios estableció la ley de aduana que establecía que todo producto extranjero que ingresara a Argentina tendría que pagar tributo a Buenos Aires y todo producto que saliera de la Argentina hacia el exterior tendría que pagar tributo a Buenos Aires nuevamente. De esta manera todo el sistema económico se manejaba en Buenos Aires y hacia los exteriores de las provincias. Yo voy a hablar sobre la vida cotidiana en tiempos de Rosas, las tertulias y las pulperias. Las tertulias: se reunían miembros de los sectores altos de la sociedad, se reunían en las casas, se bailaba, se escuchaba música y se discutía de política y poesía. Los indios trocaban cueros, piedras, plumas, tabacos y telas. En las pulperias iban quienes pertenecían a los sectores bajos y medios de la sociedad. Allí se comerciaban productos, se tocaba la guitarra, se bailaba y se cantaba. Semejanzas. Ambos eran lugares a los que las personas asistían para divertirse y distraerse de la realidad. Se escuchaba música y las diferencias: un lugar era de clase alta y otro lugar era de clase baja y media. En las tertulias se trataban temas serios como la política y la poesía, y en las pulperias se comercializaban productos. Las tertulias eran reuniones en casas. Ahora voy a hablar sobre las vestimentas de la época. La vestimenta femenina de clases altas: las damas vestían la moda española que llegaba a Buenos Aires. Para poder vestirse tardaban 1 hora mínimo y necesitaban ayuda de muchos sirvientes. En cuanto a los caballeros, no cambiaba mucho a lo largo del siglo: el pantalón, chaleco y chaqueta.